Hola, bienvenidos al canal del Pastor Andrés Speaker. Continuamos con la serie Hasta la Raíz y el tema de hoy es Me amargué sin querer. Así que pon atención y nos vemos al final. Vamos a dar una muy fuerte bienvenida a todos los campus Más Vida, a toda la familia Más Vida que nos sintoniza alrededor del mundo. ¡Bienvenidos! Estamos tan contentos de abrir la palabra de Dios con ustedes y qué privilegio tenemos de compartir con todos ustedes. Así que bienvenidos. Y hoy estamos en la segunda parte de la serie Hasta la Raíz. ¿Sabes que el domingo pasado, después de las reuniones en la tarde, en las redes sociales, me enteré de que este también es el nombre de uno de los discos de Natalia Lafourcade, ¿verdad? Entonces, por ahí estaban comentando en las redes. Yo pensaba que el pastor iba a explicar algunas de las canciones de Natalia, ¿verdad? Entonces lamento decepcionar a tanta gente, pero no se trata de eso la serie. Estamos pidiéndole a Dios que sane cosas en nuestra vida profundas hasta la raíz, ¿verdad? Veíamos la semana pasada en Hebreos que no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, brotando raíz de amargura, nos estorbe a nosotros y contamine a muchos. Y les di el caso de Esaú. Bueno, Hebreos habla de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú o no? Esaú, ¿verdad? Y Esaú se le cambió el nombre, ¿se acuerdan a qué? A Edom, que significa rojo, lentejas. Literal, eso es lenteja, rojo. Imagínense, ahí van lentejas. Cambió su identidad eterna, ¿verdad? Las promesas que había para él por algo pasajero, porque había una raíz de amargura que brotó. Y cuando dejas que una raíz de amargura brote en tu corazón, a veces intercambiamos grandes cosas de Dios por asuntos pasajeros. Y eso le pasó a Esaú. Ahora, ¿tú creerías que Esaú resolvió y superó el asunto? Incluso hay un momento que Esaú y Jacob se encuentran bien padres, se abrazan y parece que toda la fiesta la llevan en paz. Pero realmente Esaú nunca pudo perdonar completamente a Jacob. Jacob luego llegó a ser Israel. ¿Y cómo sé que nunca llegó realmente a perdonar a Jacob? Porque casi 450 años después, lo podemos leer en Números capítulo 20, Israel, liderados por Moisés, necesitaban pasar por el territorio de Edom, que ahora fue toda una nación. La nación de lentejas, no, pero rojos, ¿verdad? Y tenían que pasar por ahí y no les dieron permiso al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque siguieron las generaciones con la amargura de su papá. 650 años después de Esaú y Jacob, en Jueces 11, otra vez quisieron pasar por el territorio de Edom y de nuevo seguían amargados y no los dejaron pasar. 1200 años después de la experiencia esta de Esaú con Jacob, cuando los israelitas fueron exiliados a Babilonia, los edomitas, los hijos de Esaú, ayudaron a los de Babilonia a saquear Jerusalén. O sea, 1200 años después. Porque cuando uno no resuelve o sana su raíz de amargura, uno piensa que a veces lo sana, pero si no lo sanas bien, eso es algo que le podemos pasar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos, tataranietos, ¿verdad? Y es un caos, pero yo estoy creyendo que muchos vamos a agarrar esta palabra de parte de Dios y el Espíritu Santo va a sanar a un montón de gente estas semanas, estos días, y tú no vas a vivir con generaciones de maldición, vas a vivir con generaciones de bendición, generaciones de promesas de Dios, de libertad en Dios, de la gracia de Dios. Vamos, si lo crees, dale un aplauso más fuerte al Señor. Y hoy quiero darte una clave bien específica. La próxima semana estaré dando algo súper importante y quizás sorprendente acerca de raíces de amargura. Pero hoy quiero darte una clave, una herramienta para ser sano de las raíces de amargura. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada que hay 3 fuentes donde recibimos una raíz de amargura? Papá, mamá o hermanos. Y los hermanos pueden ser de carne o amigos o gente a nuestro alrededor cercanos que nos hacen daño. Entonces hoy voy a darles una herramienta para que podamos ser sanos de raíces de amargura. Ok, estamos en Mateo capítulo 27. Si tienes tu Biblia, puedes abrirla a Mateo 27 o en tu teléfono o en tu tableta o seguirnos en pantalla. Y Mateo 27 es cuando Jesús está en la cruz del Calvario
está muriendo por los pecados de la humanidad, en lugar de la humanidad, para perdonarnos a todos nosotros. Y en la cruz, en el verso 34, dice que los soldados le ofrecieron a Jesús, quiero que vea bien por favor, vino mezclado con hiel amarga. Es la misma hiel o amargura de la cual leíamos la semana pasada en Hebreos y también en el Antiguo Testamento, que nos advertía de que hubiera amargura en el pueblo. Misma cosa, vino mezclado con ¿qué? Con hiel amarga. Algunos dicen que era un tipo de mirra que es amargo. Pero Jesús, al probarlo, se negó a beberla. ¿Qué hizo Jesús? Se negó a beberla. Este va a ser nuestro pasaje clave. ¿Por qué no lo probó? ¿Por qué no lo bebió? Porque era vino mezclado con hiel amarga. ¿Alguna vez has comido algo o te gusta comer algo que te hace daño? Chorizo. Dices, no, voy a estar todo el día repitiendo el chorizo, pero no importa, ¿vale la pena la media hora de saborearme el chorizo, aunque traiga todo? ¿Alguien acá puede confesar que le gusta el chorizo y no le importan las consecuencias? Gracias por su honestidad, iglesia, gracias, ¿verdad? Los tacos con cebolla, harta cebolla. Esa noche sabes que tu esposa no te va a besar, sabes que no hay premio esa noche, pero los tacos con cebolla valieron la pena ese día, ¿me explico? A la gente con intolerancia a la lactosa, como un servidor, que nos encanta el helado. Dices, familia, perdónenme las próximas 3 horas, pero me encanta el helado y disculpen todo tipo de... El que entendió, ¿verdad? Entonces, aunque te hace daño, ¿me explico? Es algo que te, o sea, por un lado te gusta, sabe rico, te produce un cierto sentir de alegría por un momento, pero también tiene reacciones secundarias. Y es lo que estamos viendo en este vino mezclado con hiel amarga, que era un remedio que en esos días se usaba, era un remedio por la sociedad que usaban para disminuir el dolor. ¿Y qué contenía? Por un lado vino, y en la Biblia vino representa gozo, representa deleite, representa olvidar tristeza, y hay varias cosas, es como un descanso, como un alivio. Pero también tenía amargura, estaba mezclado con amargura, con hiel amarga. Y fíjate por favor bien, Jesús rechazó este remedio temporal, que era remedio o alivio, vino mezclado con amargura. Lo rechazó porque Él no vino a traernos un alivio temporal o a postergar nuestra consecuencia de pecado. Jesús vino para morir, para perdonarnos nuestro pecado permanentemente. Pero ¿cuál es el asunto? Que nosotros, la humanidad, sí bebemos los remedios humanos para tratar de resolver las heridas que otros nos han hecho. Y compramos ciertos remedios y alivios que la humanidad y como sociedad hemos inventado o hemos desarrollado para superar cuando alguien nos hace daño. Alguien nos ofende, alguien nos abandona, alguien nos insulta, alguien nos critica, quizá alguien te golpeó, quizá alguien te robó, quizá alguien abusó de ti. Y entonces desarrollamos mecanismos para resolver o traer alivio, como una píldora, un Tylenol, algo para disminuir el dolor. Y metemos esos mecanismos a nuestra vida. Por ejemplo, algunos nos tratamos de hacer los fuertes. No pasa nada. Los hombres no lloran. No pasan y no hacemos los fuertes. O tratamos de olvidar el asunto o esconder el asunto. O algunos desarrollamos algunas conversaciones fantasiosas en nuestra mente. Y más o menos sucede así. Estás en la regadera, ¿me explico? Y estás de pronto cantando y de pronto te acuerdas del tipo que te ofendió, y en tu mente empieza el encuentro, la conversación. Se ríen porque saben que es verdad. Y dice, cuando me lo encuentre le voy a decir ta, 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 ta.
y luego él me va a contestar y se la voy a regresar. Y en tu mente tú siempre ganas esos argumentos. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Es como que la conversación perfecta, la fantasía, y siempre tú ganas y por un minuto la regalas, estás diciendo, yes, sufre, yeah. O sea, estás feliz porque te está trayendo cierto alivio, porque en tu mente estás ganándole o retribuyéndole lo que te ha hecho. Alguien sea honesto y diga que así es, por favor. O si no, otra manera de aliviarnos un poquito es que vamos con la otra persona que conoce a la persona que nos lastimó y decimos, mira, yo sé que tú eres cuate de él, yo sé, pero tú no sabes el otro lado de él. Yo no digo cuidado, yo no quiero decir, pero cuidado. O sea, es como una víbora. Es muy astuto, tranquilo. O sea, y como que empezamos a decir cosas que afectan la reputación de la otra persona. Y se siente bonito. Por favor, sea honesto, confiese su pecado, ridiculiza al diablo y dele gloria a Dios y confiese su pecado. O sea, ¿a poco no? ¿A poco? Claro que sí. Y se siente bonito un ratito. Porque estás haciendo ver mal a la otra persona. Y desarrollamos un montón de mecanismos de alivio. Bloqueamos memorias, nos sentimos los fuertes, tenemos conversaciones internas, hablamos con otros acerca de lo que nos pasó, etcétera, etcétera. Y por un rato nos sentimos bien. Pero lo que no sabemos es que viene mezclado con amargura. Mi título del mensaje el día de hoy es: me amargué sin querer. Voltea con alguien, dígale: me amargué sin querer. Y ahora usted dígale de regreso: sí se te nota. Me amargué sin querer. ¿Por qué? Porque pensamos, ¿verdad? Que haciendo esto, que tratando de olvidar, que bloqueando memorias, que resolviendo el argumento en nuestra mente, que deseando que algo pase o etcétera, vamos a resolver la ofensa. Pero mientras está en nuestra mente, mientras está en nuestra boca, mientras está en nuestro corazón la ofensa, lo que no sabes es que te está haciendo sentir bien por un lado, pero por otro lado está entrando amargura a tu corazón. Vino mezclado con hiel amarga. Ahí está la mezcla. Y de pronto pasa un año y no sabías si estás bien amargadote. Pasan 10 años y estamos amargados. ¿Y qué pasa? Que nos empieza a estorbar. Empieza a modificar nuestra paz, empieza a modificar incluso nuestra seguridad, empieza a modificar nuestro esquema emocional y mental, y nos empieza a transformar de una manera negativa esa amargura. Y ni sabíamos, pero es porque en vez de morir y perdonar, nosotros tomamos el alivio temporal que esta humanidad ofrece para resolver las ofensas de otros. Pero Jesús, me encanta Jesús. Jesús dijo: no, gracias, yo voy a morir, voy a sufrir, voy a recibir el agravio y voy a morir para perdonarte. Y eso es lo que es el perdón: morir a tu derecho de cobrártela y perdonar a la otra persona. Es lo que es el perdón. Y es lo que Jesús quiere que hagamos. Mira lo que dice Mateo capítulo 6 verso 12. Dice: perdónanos nuestras deudas. Es esta oración que llamamos el Padre Nuestro. Aquí está en esa oración, una parte de la oración dice: perdónanos nuestras deudas. O sea, Dios, perdóname mis deudas, como también yo perdono a mis deudores. Perdonamos a nuestros deudores. Y luego, como conclusión a la oración, en el verso 14: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, fíjate, deudas y ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. ¡Wow! Está diciendo un par de cosas aquí. Una, que una ofensa es una deuda. Cuando alguien a ti te insultó, te abandonó, te hirió, te causó violencia, lo que sea, de niño o de adulto, alguien te hizo algo que te dañó, te robó algo, está en deuda contigo, te robó tu paz, tu seguridad, tu estabilidad emocional, lo que sea, te robó algo y está en deuda contigo. ¿Estamos acá o no? Una ofensa es una deuda. Pero también dice que nosotros tenemos que perdonar a los deudores, que son sus ofensas,
para que nuestro Padre Celestial también nos esté perdonando a nosotros nuestras ofensas. Hola. ¿Alguien quiere saber cómo perdonar el día de hoy? ¿Alguien quiere dejar de comerse y tomarse el alivio del mundo y empezar a perdonar como Dios quiere para que salga esa raíz? ¿Alguien quiere saber cómo o no? Que primero voy a decirte qué es lo que no es perdonar. ¿Qué es no perdonar? O qué no es el perdón. ¿Ok? El perdón no es olvidar. Mucha gente dice, no, yo ya lo olvidé, ya está en el pasado, ya lo olvidé. No pasa nada. Yo me acuerdo que hace unos años algunas personas me hicieron algo feo. Y yo decía, no pasa nada. Yo soy como un pato, se me resbala todo. Yo soy un hombre de Dios, aleluya. No pasa. Ellos que son, esos no son nada. Me ofenden. ¿Se identifica conmigo? Pero luego veía sus redes sociales, desgraciados. O sea, de verdad, me entraba un coraje, me hervía la sangre. Y yo bien padre sentí que había olvidado todo, pero nomás los escuchaba mencionar, veía su voz. Se me quería manifestar. Hello, ¿están acá? De nuevo, confiesa su pecado, ridiculiza al diablo y dele gloria a Dios. ¿A poco no cuando usted ve el Facebook de pronto de esa persona que lo ofendió, lo quiere aventar el teléfono y quiere... Un día Dios me dijo, Andrés, tú pensaste que lo olvidaste, pero no los has perdonado. Estás ofendido. Y yo me dije, Dios, esos a mí, esos no tienen el derecho de ofenderme, pero te ofendieron. Pero hice una lista de las cosas que me habían ofendido, de lo que yo sentía que me debían. Y por ahí del número 2, 3 estaba yo y estaba lleno, amargado. Y entonces al recordar la ofensa y al entender lo que yo sentí que me habían robado, es que pude entonces perdonar. Perdonar no es olvidar. Perdonar es saber lo que te hicieron y a sabiendas, con conciencia, decidir perdonar. ¿Ves? El perdón tampoco siempre significa reconciliación, porque para una reconciliación se requiere que las dos personas sean transformadas. Y a veces, aunque tú has perdonado, eso significa tu transformación, la otra persona no ha cambiado. Sigue siendo quizá un abusivo, un violento, un lo que sea, y no puede haber reconciliación. Aunque tú lo perdonaste, tú estás transformado, no significa que va a haber reconciliación. Otra cosa que no significa el perdón es que mucha gente cree que el perdón significa no denunciar. No, es que no lo voy a denunciar. Ya, Dios sabe, se va a encargar. Y la verdad es que dices no denuncié, pero seguiste amargado. Y a veces hay ciertos delitos o crímenes que aunque no lo hagas para que le vaya mal a la persona, tú necesitas presentar una denuncia por el bien de tu familia y de la sociedad. Hay ciertas cosas que necesitas denunciar, pero no porque denuncias significa que no perdonaste. ¿Sí tiene sentido eso o no? Puedo perdonar, sin embargo presentar una denuncia, o podría no denunciar sin perdonar, o podría no denunciar y también perdonar. O sea, no es lo mismo, es lo que estoy tratando de decir acá. Otra cosa que no es el perdón es que es un sentimiento. El perdón no es un sentimiento. Vas a lograr sentirte libre cuando logres perdonar, pero el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Es un paso de fe. Y la otra cosa que el perdón no es que el perdón no es un momento de una oración o de decir, hoy lo perdono y se acabó. Eso es, ahí empieza el perdón. Pero en mi experiencia, todas las veces que yo he tenido que perdonar, ha sido un proceso. Para algunos me ha tomado una semana perdonar, otros un mes, otros, les soy honesto, hasta un año. Perdonando, hasta que realmente Dios ya sanó todo tipo de ofensa en mi corazón. ¿Me está siguiendo acá? Ahora, eso es lo que no es el perdón. ¿Alguien quiere saber cómo realmente perdonar el día de hoy? Quiero que anotes 5 cosas en tu libreta, en tu teléfono, en la mano, tuitealas si es posible, un Instagram story, en tu Facebook, de verdad compártelo, que gente se conecta al mensaje. 5 cosas rápidamente de lo que realmente es el perdón y podemos ser libres de raíces de amargura. Número 1, perdonar es morir a mi derecho de cobrar la deuda. ¿Qué es perdonar? Morir a mi derecho de ¿qué? Cobrar la deuda. Ahora fíjate bien lo que dice Éxodo,
esto es en el Antiguo Testamento, Éxodo 21, 23, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. O sea, si te lastimó la mano, cortó la mano, tú también se la lastimas y se la cortas. Pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. ¿A cuánto les gusta eso? Está maravilloso. Me golpeaste, ahí te va de regreso, tómala. Pero ahí le va Jesús, Mateo 5:38. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. What? ¿A quién le gustaba más la primera? Claro, me robaste algo, te lo robo también. O sea, me las voy a cobrar. Pero Jesús dice, seguirme a mí significa que mueres a tu derecho de cobrarte lo que te deben. Hola. Que mueres al derecho de cobrarte el insulto, el abandono, la traición, el engaño, la ofensa, lo que sea, mueres al derecho de cobrarte. Eso es lo que significa el perdón. El perdón, escuche bien, anótelo. El perdón es cancelar la deuda que otro tiene conmigo. Dígalo conmigo, perdonar es cancelar la deuda. Es lo primero que significa perdonar. Número 2, el perdón es dejar que Jesús pague la deuda. Perdonar es dejar que Jesús pague la deuda. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Él mismo, hablando de Jesús, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. ¿Cuántos de nosotros hemos ofendido a Dios con alguna actitud o con alguna desobediencia o por no hacer algo que la Biblia nos enseña que debemos hacer? ¿Alguien acá ha ofendido a Dios alguna vez? ¿Alguien le debe algo a Dios? Ok, alguien ha ofendido a otra persona, alguien ha criticado a otra persona, alguien ha hablado mal de otra persona, alguien ha insultado a otra persona, alguien ha dañado a otra persona. ¿Le sigo? ¿Cuántos están agradecidos que Jesús en la cruz del Calvario tomó todos tus pecados y deudas y ofensas y todo y los puso sobre sus hombros, y Él pagó por tu deuda y mi deuda en la cruz del Calvario? Ok, ahora, ¿cuántos de nosotros, de nuevo, seamos honestos, ridiculicemos al diablo, demos gloria a Dios? ¿Cuántos de nosotros, honestamente, cuando alguien nos hace daño, queremos que sufran? Cuando yo era joven había una canción de los Hombres G. Sufre, si no te revolverás entre polvos pica pica. ¿Y cuántos, la verdad, de pronto les gustaría que se llenaran de polvos pica pica? O sea, es la verdad. O sea, no le deseo que se muera, pero sí que le arda un ratito, así que sufra algo. Ok, fíjate lo que significa que es dejar que Jesús pague la deuda. Ahí le va. Es decir, Señor, el insulto que me dieron a mí, me gustaría que sufriera con los insultos de otros, y míos también. Pero voy a dejar que los insultos que te dieron a ti en la cruz del Calvario y el sufrimiento que tú pasaste con los insultos de otros sea suficiente sufrimiento por lo que Él debería sufrir por lo que me hizo a mí. No lo captó. Que el abuso que esa persona me hizo, que el daño y el rechazo que yo sentí de esa persona, me gustaría que sufriera el mismo rechazo y el mismo daño, el mismo abuso, pero voy a dejar que tú en la cruz del Calvario, así como pagaste por mis pecados, tu sufrimiento, el abuso que tú sufriste, el rechazo que tú sufriste, es suficiente sufrimiento para que Él ya no me deba nada a mí, sino que tú pagaste por su deuda también en la cruz del Calvario. Vamos, si vas a aplaudir tienes que hacerlo con muchas más ganas. Eso significa perdonar, que Jesús pague la deuda. Número 3, perdonar es pedirle a Jesús que también Él perdone al deudor.
En una de las reuniones literal, alguien cuando leí eso dijo, ¡ah! Le hizo así. Porque ese es el sentimiento genuino, ¿no? Ahora, ¿cuántos honestamente nuestro alivio ha sido este? Ha sido este, mira, fíjate. Yo te perdono, pero hay un Dios. Hay un Dios. Hay un Dios. ¿A poco no? O sea, ahí hay un Dios. O sea, nos hacemos como pavos reales así, nos sentimos, ¡uf! Hay un Dios. Fíjate lo que hizo este Esteban, el primer mártir, en Hechos capítulo 7, verso 59. Hechos 7, 59. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas, o sea, lo apedrearon por estar predicando. Cayó de rodillas gritando: Señor, refúndelos a todos estos en el infierno, que les caiga rayos de ley. No, ¿qué dijo? Señor, ¿qué? No los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. ¿Sabe quién estaba supervisando la ejecución de Esteban? Si tú sigues leyendo, dice que echaron a los pies de Saulo las vestiduras. ¿Qué significa esto? Esa es la tradición cuando apedreaban a alguien. Que la gente que estaba apedreando a una persona se quitaría la chamarra o el abrigo para apedrearlo con más libertad. Digo, está difícil apedrearlo. No es de verdad. Y echaban sus vestimentas a los pies de la autoridad que aprobaba el apedreamiento. ¿Quién era la autoridad que estaba aprobando el apedreamiento de Esteban? Saulo. ¿Sabe quién llegó a ser Saulo? El apóstol Pablo. Porque Esteban dijo: Señor, no le culpes ese pecado. No se lo culpes, perdónalo. ¿Y sabes qué es lo que hizo Dios? Lo perdonó, tuvo un encuentro con él, lo transformó y convirtió una herramienta de mal en una gran bendición para toda la humanidad, que hoy en día incluso sus cartas y sus escritos siguen transformando. Vamos, si vas a aplaudir, tienes que hacerlo con más ganas. ¿Tú qué sabes? Si a lo mejor Dios quiere transformar a la gente que te ha herido, te ha dañado, te ha insultado. Dios quiere, así como Él te ha perdonado a ti y te está cambiando a ti, también necesitamos decir: Señor, Él me ofendió y yo lo perdono y le cancelo la deuda y creo que tú pagaste por la deuda, pero también te pido que tú le tengas misericordia, que no le tomes en cuenta eso, que lo perdones, que le muestres tu amor, tu gracia, que tú te manifiestes a su vida. Eso es el perdón, iglesia. Eso es el perdón. Número 4, perdonar es pedirle a Jesús que bendiga al deudor. Vamos más intensos cada vez, ¿verdad que sí? Se está poniendo más fuerte esto. ¡Qué increíble! ¿A cuántos les da gusto que Dios no solo te perdona, te bendice? Y Dios quiere que también cuando tú perdones, bendigas al que te ofendió y le pidas a Dios que lo bendiga también. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 6, verso 27. A los que estén dispuestos o están dispuestos a escuchar, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por aquellos que los lastiman. Eso es perdón total. Inicia con una decisión de cancelar la deuda. Sigue el proceso de pedirle, dejar que Jesús pague la deuda, pedirle a Jesús que lo perdone, pero también pedirle a Jesús que lo bendiga. ¿Quieres saber cuál es mi oración? ¿Sabe cuándo yo sé que yo estoy madurando en mi perdón hacia alguien? Cuando empiezo a orar de todo corazón: Señor, bendícelo, prospéralo, rodéalo de gente buena, dale buena salud. Señor, prospéralo 10 veces más que a mí, dale más unción sobre su vida, ábrele puertas de favor, de gracia. Señor, algunos están escuchando: no, yo no, tú no sabes. Pero si realmente quieres perdonar, esa es la secuencia. Le cancelo la deuda, no me debe nada.
creo que Jesús pagó por su deuda. Señor, tú también perdónalo, y no solo perdónalo, bendícelo también. ¿Cuántos quieren en sus vidas mayor bendición, mayor salud, mayor unción, mayor alegría, mayor prosperidad, mejores puertas abiertas, ¿Alguien quiere todo eso o no en su vida? Entonces, si tú quieres eso para ti y tú eres un pecador perdonado por gracia y estás pidiéndole a Dios que te bendiga, entonces cuando tú perdonas a alguien, también tienes que hacerlo a la manera que Jesús lo hace, y es bendecir a los que te maldicen, orar por los que te han hecho daño, y al pedir su bendición estás logrando un perdón completo en tu vida que abre las puertas de Dios también sobre tu vida. Vamos, iglesia, celebre esto. Y número 5, y aquí viene lo mejor: perdonar es creer que Jesús te va a restituir lo robado. Dije, Jesús te va a restituir lo robado. ¿Sabes que hay beneficios físicos de perdonar? O sea, si incluso quitamos todos los beneficios espirituales, hay beneficios físicos de perdonar. La Clínica Mayo hizo una investigación y dice que si tú perdonas, tienes mejores relaciones interpersonales, tu depresión disminuye, tus defensas aumentan en contra de enfermedades, tu presión arterial disminuye, tu salud cardíaca aumenta, tus ansiedades y estrés disminuye solo con perdonar. Pero quiero decirte otra cosa: el perdón de Dios es un paquete completo en donde Dios no solamente te elimina el castigo por tu pecado, Dios te elimina el castigo, que es perdón, y Dios también te recompensa con lo que no te mereces por haber creído en Cristo Jesús. Mire, me van a ayudar un par de jóvenes aquí al frente con este ejemplo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Vamos a poner el versículo en pantallas y quiero que veas. Este joven barbón es Jesús. Didi, hazte para acá, Didi. Es la humanidad pecadora. Ahora fíjate bien. Dice así, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató a Jesús como pecador, para que en Él nosotros recibiéramos la justicia de Dios. No solo el perdón, por favor agárrelo, más allá que el perdón. ¿Recibiéramos qué? No le escucho, iglesia, la justicia de Dios. Sucede más o menos así. Si esta chamarra es lo justo, ¿qué tan justo es Jesús? ¿Qué tan justo y tan santo y tan bueno vivió Jesús? ¿Qué tanto favor tiene Jesús delante de Dios Padre? ¿Qué tantas puertas abiertas tiene Jesús delante del Padre? ¿Qué tanta herencia tiene Jesús en el Padre? Todo, ok. Esta chamarra lo representa. Dice la Biblia que Dios tomó, esto representa tu cochino pecado. Todo, okay. Tomó los pecados tuyos y trató a Jesús, que no conoció pecado. Lo trató como pecador para perdonarnos, y el castigo de Dios fue sobre Jesús. A él lo trató como pecador para que a ti se te eliminara el castigo por tu pecado. Perdón, pero el humano solo conoce ese nivel de perdón. Pero fíjate lo que dice acá: recibiéramos la justicia de Dios. Significa que todo lo justo, la herencia de Cristo Jesús, también te la da a ti cuando Él te perdona. Es inmerecido, pero esa es la gracia. El perdón de Dios no solo elimina el pecado y el castigo del pecado. El perdón de Dios agrega la justicia y recompensa de Dios a nuestras vidas. Eso es impresionante. Vamos, gracias muchachos. Jesús resucitó. Cuando Dios perdona, elimina el castigo, agrega recompensa. Ahora fíjate bien, quiero que veas. ¿Ya lo vieron allí o no? Cuando tú te acercas a Jesús, le pides perdón, crees en Jesús, tu castigo se elimina. Él murió Él fue castigado por ti, pero tú recibes su justicia. ¿Estamos acá o no? Ahora fíjate qué es lo que pasa cuando tú perdonas a otro que te quitó algo. Fíjate bien.
Job capítulo 42. Si alguien puede pasar al piano, Osvaldo, por favor. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando oró por sus amigos, y aumentó el doble al doble todas las cosas que habían sido de Job. Vea esto, por favor. Job era un hombre que tenía todo, y el enemigo le robó todo. Le robó casas, empresas, ganado, cosechas, familia, todo. Lo dejó con llagas en su cuerpo, le robó su salud, todo se lo robó. Y luego Job se le acercaron 3 y luego 4 amigos que dizque a consolarlo, pero lo maltrataron, condenaron y culparon. O sea que a Job le llovió sobre mojado, como decimos acá. Con ese, alguien tiene unos amiguitos así, no me diga, ¿eh? Y a Job le estaban robando incluso su paz, su consuelo, le estaban quitando la esperanza a sus amigos. Era una cosa horrible. Pero al final, cuando Dios se manifiesta, al final de todo, antes de que Dios le restituya todo, le dice: Job, primero tienes que orar por tus amigos. O sea, no solo perdonarlos, orar por ellos, bendecirlos. Y cuando Job oró por ellos, lo acabamos de leer, Dios le quitó la aflicción. Pero no solo le quitó la aflicción, le dio el doble de lo que le había quitado el enemigo. Y esto es lo que Dios me mandó a decirte el día de hoy. Dije todo eso para decirte esto. ¿Estás listo o no? ¿Estás listo o no? Dios no va a dejar que te amargues, porque Dios quiere resucitarte. Dios quiere restituirte todo lo que el enemigo te quitó. El perdón que Dios te está pidiendo es difícil y cuesta, y vas a tener que morir. Pero es solamente un momento de dificultad, de morir a eso, de dejar la deuda, porque el Señor quiere restituirte todo lo que el enemigo te robó. Y no solo lo que te quitó, quiere añadirle a lo que te quitó más de lo que te quitó, y que tu vida sea aún mejor que antes de lo que te hayan quitado eso. Es lo que es. Mire, está en la resurrección. Cuando Dios Padre resucita a Jesús, no le da el mismo cuerpo que le dio antes de morir en la cruz. ¿Estamos acá o no? Cuando Jesús resucita, le da un cuerpo glorificado, un cuerpo sin cansancio, que incluso atravesaba paredes, que pudo ascender al cielo. Un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque cuando Dios resucita, no te regresa al estado que tenías, te da un estado nuevo, mejorado, glorificado. Y cuando Dios te pasa por un proceso de dificultad y tú perdonas y te identificas con Cristo y mueres a tu derecho de cobrarte la deuda, y en vez de tomar ese vino mezclado con hiel, tú decides morir a todo alivio y toda resolución humana, y dices: yo voy a perdonar la deuda juntamente con Cristo, me voy a identificar con su cruz. Cuando tú mueres a esa deuda que te deben, el Señor te resucita, te restituye, te regresa lo que se te robó, te mejora. Aún tu futuro va a ser mejor de lo que era antes de ese problema. Va a ser mejor que antes de ese engaño, mejor que antes de ese insulto. Alguien puede celebrar el día de hoy. Alguien podría ponerse de pie y darle gloria a Dios, y gritar y aplaudir y darle gracias. Porque cuando Él perdona, restituye. Cuando tú perdonas, Él te restituye y te resucita. Alguien grite conmigo: no me voy a amargar, voy a resucitar. Vamos, dígalo 3: no me voy a amargar, voy a resucitar. Quiero guiarnos en una oración de perdón. Algunos hoy van a empezar a experimentar una libertad en su vida extraordinaria. Y te acabo de dar una herramienta, porque hoy es el primer paso, y hoy es tu decisión, y hoy comienza esta libertad. Hoy demonios van a dejar de atormentarte. Hoy pensamientos de culpa van a empezar a irse. Hoy ciertas obstrucciones en tus finanzas, en tus emociones, en tu familia van a empezar a quebrarse, porque estás perdonando, estás muriendo y estás resucitando. El perdón es poderosísimo, iglesia. Tú perdonas, cancelas la deuda, Dios te perdona y te cancela la deuda. Es increíble, increíble. Ahora fíjese, pero te di una herramienta, porque no solo hoy vamos a orar, sino mañana cuando te levantes y vuelvas a sentir que se te manifiesta.
De nuevo vas a decir: yo cancelo la deuda, Jesús pagó la deuda, Señor, perdónalo, y lo bendigo. Y luego el miércoles, de nuevo vas a decir: yo le cancelo la deuda y creo que Jesús pagó la deuda, y Señor, tú también perdónalo, y lo bendigo. Y así hasta que cuando tú pienses en ese pasado, cuando tú pienses en esa persona, puede haber una sonrisa en tu rostro. Puede estar libre de toda amargura y superando todo tipo de aflicción, todo tipo de situación. Has resucitado en Cristo Jesús y te va a restituir todo. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos, por favor, inclina tu rostro. Todo el mundo con los ojos cerrados, rostro inclinado. Quiero que hagas esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy decido perdonar. Te agradezco porque tú me has perdonado a mí tantas ofensas, tantas deudas, y hoy yo decido perdonar. Hoy decido cancelar la deuda por esa ofensa, por ese insulto, por ese engaño, por ese abandono, por ese abuso. Hoy cancelo la deuda. Hoy creo que en la cruz tú pagaste ese sufrimiento. Ya no quiero que esa persona sufra. Ahora creo que tú sufriste por esa deuda. Hoy te pido que tú le tengas misericordia. Vamos, pídelo con fe. Tenle misericordia. Perdónalo, perdónala. Extiende tu gracia a su corazón. Y te pido, Señor, que lo bendigas, que la bendigas. Vamos, iglesia, yo quiero que me ayudes. Lo bendigo. Declaro que 10 veces más su vida irá en aumento. Le concedes buena salud. Prospéralo en su familia. Prospéralo en su trabajo. Dale nuevas puertas abiertas. Dale favor, dale gracia. Señor, dale cosas increíbles en su futuro. Lo bendigo y te pido que tú lo bendigas de maneras extraordinarias. Y también creo, vamos, dilo con fe, también creo que tú me vas a restituir todo lo que el enemigo me ha robado en este proceso. Me vas a resucitar y mi futuro va a ser mejor de lo que yo era antes de este problema. En el nombre de Cristo Jesús, todos digan un fuerte amén y amén. Gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Te invitamos a que visites nuestra página másvida.org para ver más contenido como este y nos vemos la próxima semana.